Atención con lo que está pasando con Starbucks, porque probablemente es la cadena de cafeterías más popular y más grande del mundo. Sin embargo, hoy está metida en una crisis que muchos describen como la peor de toda su historia. En lo que va de 2025 anunció más de 2.000 despidos de puestos corporativos, sumado al cierre de cientos de locales en los Estados Unidos, su principal mercado, y una caída constante en las ventas hace por lo menos un año y medio. ¿Qué está pasando con la marca que antes parecía un sinónimo de éxito? ¿Acaso le llegó su hora? ¿Puede quebrar o está lejos de eso? Bueno, creo que es una buena oportunidad para repasar su historia y cómo llegó a esta situación, porque identifiqué 4 grandes problemas que tiene y acá vamos a desmenuzar un poco uno por uno. Desde peleas sindicales, fallas en el liderazgo, la competencia low cost, todo. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de la crisis de Starbucks, signo de pregunta. ¡Vamos! Yo sé que el público está muy dividido con respecto a esta marca. Hay muchos haters que no entiende cómo alguien se puede pedir un frappuccino caramel con 10 kilos de azúcar, otros que la aman, que tienen fidelidad absoluta y algunos también que van solo porque siempre te encontrás alguno cerca. Todas esas opiniones las quiero leer acá abajo en los comentarios, a ver una encuesta qué piensan los biselanieros. Pero acá nos toca analizar el caso, qué anda pasando con esta cadena. Porque como les dije, tomaron algunas decisiones que la verdad hicieron mucho ruido en el mercado. Primero, en febrero anunciaron un recorte de 1.100 puestos corporativos, es decir, ejecutivos, gente de oficina, y en septiembre informaron 900 despidos más, además de 100 cierres de tiendas en los Estados Unidos. Todo esto les va a costar $1.000 millones, no es un vuelto así nomás. La pregunta es, ¿por qué anunció todo esto? Bueno, básicamente porque el negocio está en caída. Se dio en verdad un cóctel de factores que tiene a los inversores y a los ejecutivos bastante nerviosos. Lo principal es el desplome ya prolongado en las ventas, sumado a que los fanáticos de Starbucks parece que están desencantados, como que ya no están tan enganchados con la marca. Desde la empresa incluso dicen que perdió su esencia, que perdió su alma, y a eso agregale que está perdiendo fuerte terreno en China hace rato. Sin embargo, uno de los temas más mencionados es el del sindicato. No sé si leyeron por ahí, pero los baristas hace algunos años crearon un sindicato de trabajadores de Starbucks y la pelea con la empresa se puso picante, con huelgas, denuncias cruzadas, acusaciones por el sueldo del nuevo CEO de la compañía. Se habrán dado cuenta que acá se está cocinando un tuco, uno muy espeso. Y analizando la situación, creo que hay 4 puntos de conflicto, de crisis, que son los principales y que tiene que resolver para poder salir de eso. Cada uno de ellos lo vamos a analizar en detalle para entender bien qué le pasa a Starbucks. Pero ustedes saben lo que pienso, para entender el ahora, la crisis, tenemos que saber de dónde viene, cuál es la semilla del asunto. Por lo tanto, si me permiten, hagamos un breve repaso por su historia y como siempre, arranquemos por el principio. Esto empieza en marzo de 1971, en la ciudad de Seattle, cuando los profesores Jerry Baldwin y Seb Siegel, junto al escritor Gordon Bowker, abren el primer local de la cadena. Ellos se conocían de la universidad y charla va, charla viene, se dieron cuenta que compartían una pasión, el café. Pero ese primer Starbucks no era una cafetería, sino que vendía granos y todo tipo de insumos para que vos pudieras preparártelo en tu casa. El nombre estaba inspirado en aquella tradición marinera de los primeros comerciantes cafeteros. Por eso la sirena como logo y Starbucks era el nombre de uno de los tripulantes del barco en el libro Moby Dick, de Herman Melville. Pasaron 10 años y el negocio funcionaba relativamente bien, aunque tenía 3 locales nada más. Hasta que una mañana de 1981 apareció la persona que sería clave para transformar a Starbucks en el monstruo que es hoy. Howard Schultz era el gerente de Hammerplast, la empresa que le vendía las cafeteras de filtro. Y de tantas que le compraban, un día dijo, che, tengo que ir a ver qué pasa ahí. Muy parecido al caso de Ray Kroc con McDonald's. Cuestión que se enganchó tanto con el negocio que renunció a su puesto para convertirse en el nuevo director de operaciones y de marketing de Starbucks. Breve paréntesis igual porque la historia de Schultz es increíble. El tipo nació en una familia de pocos recursos, incluso se pagó la universidad trabajando
trabajando de barman y vendiendo su propia sangre. Cuando se recibió, trabajó en un centro de esquí, fue vendedor de Xerox y en Hammerplast hizo todo el camino hasta ser el número 1. Fin del breve paréntesis. Resulta que un día Schulz va a una feria en Milán, en Italia, y tiene como una revelación. Vio esos cafecitos acogedores donde la gente podía estar horas charlando, pasando el rato, y dijo: nosotros tenemos que hacer esto. ¿Pero qué pasó? Los dueños de Starbucks no estaban convencidos. Le dejaron hacer una prueba, aunque la respuesta igual fue no. Así que Schulz renunció para abrir su propia cafetería que se llamó Il Giornale. O sea, había ido full tano, Jaguarcito. Resulta que unos años después, en 1987, los socios de Starbucks querían vender la empresa y ahí volvió a la carga. Sin embargo, no fue todo pim, pam, pum, compro y listo. Schulz tenía muchas ganas, mais no tenía toda la plata y empezaron a aparecer ofertas y ahí ¿saben quién se presentó? El mismísimo Bill Gates. Aunque no el Bill Gates que conocemos, sino su padre, el señor William Gates, que era un abogado muy importante. Según Schulz, Don Bill Sr. fue clave para que se caigan las otras propuestas y él pueda quedarse con la marca. Acá es donde arranca la etapa fuerte de crecimiento de la empresa. Con Schulz como dueño y CEO abrieron 17 sucursales en un año, se expandieron en Canadá. En 1992 Starbucks salió a la bolsa y con esa plata financió el ritmo de aperturas que era bastante agresivo. De 17 pasaron a 1000 en 1996 y a 13.000 en 2006. Ahora estamos hablando de más de 41.000 locales en más de 70 países. Porque el crecimiento no fue solo en los Estados Unidos. En el 96 abrieron en Japón, en el 99 en China y así hasta llegar a casi todos los continentes. No digo todos porque en la Antártida todavía no sé si están, aunque bueno, no lo descarten. Además, Schulz hizo inversiones que fueron clave para el negocio. Por ejemplo, en el 92 compró la cadena The Coffee Connection, que capaz ni te suena, pero ellos tenían el registro del Frappuccino, que es uno de los productos estrella de la marca. También apostaron por otras infusiones como el té con la compra de Tazo y de Tivana, o proyectos que yo no tenía ni idea, como cuando armaron una tienda de música con una discográfica. Para que se den una idea, llegaron a firmar con Paul McCartney para grabar un disco, o sea, no era una pavada. Igual varias de estas cosas medio que se aguaron con el tiempo. La pata de música se la sacaron de encima, a Tazo lo vendieron y Tivana cerraron todas las tiendas y se quedaron solamente con la marca. Sin embargo, el núcleo del negocio siempre fueron las cafeterías, que cada año crecían y crecían. Hoy estamos hablando de más de 41.000, el doble de las que tenían hace una década, y de una empresa que factura casi 30.000 millones de dólares al año y con ganancia. Entonces, si aparentemente le va bien, ¿por qué el narigón de anteojos dijo que estaban en crisis al principio del video? Bueno, hay algunos factores internos y otros externos. Por eso, hagamos una disección de los 4 grandes problemas que hoy tiene Starbucks. Punto número 1, la pérdida de identidad, pérdida de alma. ¿Acaso los clientes se desencantaron con la marca? La idea original de Starbucks era muy simple: vender granos de calidad para los que realmente amaban tomar un rico café. Después en los locales buscaba hacer exactamente lo mismo. Que sea un espacio para quedarse, una experiencia, no era un local de comida rápida. Incluso Howard Schultz usaba mucho el concepto del tercer lugar, que acuñó el sociólogo Ray Oldenburg a fines de los 80. Ese tercer lugar era un espacio por fuera del hogar y del trabajo donde la gente interactúa, era un ámbito de comunidad. El tema es que a medida que creces, que tenés más tiendas, esos detalles, esas cositas se pueden ir perdiendo. En varias notas, muchos usuarios de Starbucks se quejaban de que había bajado la calidad, no solo del café, sino también de la comida. Ya no alcanza con que te escriban el nombrecito en la taza de café, si lo que estás tomando tiene gusto a culo. Hay un artículo de Harvard Business Review que habla de la comoditización de Starbucks. Se enfocaron tanto en el volumen, en vender, que dejaron de ofrecerle esa experiencia a la gente de sentarse a tomar una taza de café. Y eso tiene que ver también con una decisión que tomaron en el último tiempo. Por la pandemia y para no perderle pisada al resto de las cadenas, empezaron a priorizar lo digital, los pedidos para llevar. Por ejemplo, sacaron más de 30.000 sillas de las tiendas, sacaron enchufes y fueron abriendo locales que eran solo para pick-up.
que eso le funcionó porque hoy representa más de un tercio de todo lo que vende. Pero muchos de esos fieles fanáticos de Starbucks empezaron a alejarse de la marca por este tipo de decisiones. Por eso el nuevo CEO, Brian Niccol, en 2024 anunció el plan Back to Starbucks para recuperar ese espíritu. Dijo que van a reducir en un 30% el menú para que salga todo más rápido, que va a renovar las tiendas con más sillones, más enchufes, por favor, más enchufes. Y decidió abandonar completamente los locales que eran solo para llevar. Es más, aseguró que ese negocio era demasiado transaccional y no tenía calidez. A esto hay que mencionar las miles de polémicas en las que estuvo metida la cadena, que le sumaron más enemigos y detractores, que quizás antes no tenían una opinión formada y no pensaban nada y ahora la odiaban. Quizás el caso más recordado es el de 2018, cuando en un Starbucks de Filadelfia arrestaron a dos hombres afroamericanos. Ellos decían que habían ido a una reunión, pero como no consumían nada, el encargado llamó a la policía y terminaron esposados. Esto desató una ola de protestas denunciando que Starbucks discriminaba, que era racista. Esta es solo una de las tantas, porque la acusaron de homofóbica, de gentrificadora, de pro-Israel, eso entre muchas otras cosas. Punto número 2. La caída de ventas en los Estados Unidos, su principal mercado. Esto va atado a algo que venimos viendo en el canal en los casos de las cadenas de comida rápida. Muchas personas dejaron de comerse un Big Mac o de tomarse un frappuccino por el tema de los precios. En 2022 la inflación en los Estados Unidos fue la más alta en casi 40 años, con un pico del 9% en junio. Y eso impactó muchísimo en el consumo del yankee promedio. Aparte, esto de que Starbucks perdió la identidad es porque también quedó como una nebulosa, no se entiende bien de qué lado está. Si buscas precio vas a un McDonald's o a un Dunkin' Donuts, y si querés algo gourmet aparecieron muchas cafeterías premium. En cambio Starbucks es como que no está ni de un lado ni del otro. Esto se ve claro en los números porque en junio reportó su sexto trimestre consecutivo de caída en ventas en el mercado estadounidense y las transacciones bajan, pero subió el ticket promedio, es decir, vendés menos cafés aunque los estás cobrando más caros. Punto número 2 bis. Cae también en China y encima le salió una gran competencia. Entre Estados Unidos y China se reparten más de un 60% de los locales que tiene la marca en el mundo, como para que se den una idea de la importancia que tienen esos dos mercados. Entre 2019 y 2024 la cadena duplicó la cantidad de tiendas que tenía en el mercado chino. Habría una nueva cada 9 horas, una barbaridad. Pero en ese mismo lapso aumentó solo un 5% su facturación. Y encima perdió participación, pasó de un 34% del mercado a solamente un 14%. ¿Y quién se lo sacó? Una cadena de la que nosotros ya hablamos en este canal. Hace 4 años les conté el caso de Luckin Café, una marca super low cost de China que tuvo un gran escándalo, sin embargo siguió comiéndole terreno a Starbucks. Primero lo pasó en cantidad de locales y en 2023 también lo superó en facturación. El modelo es muy distinto porque vos pedís por la app, lo pasás a buscar y te ofrecen miles de descuentos, cupones y coso. Pero ahora la cuestión es que Luckin Café llegó a los Estados Unidos. En julio de 2025 abrió su primer local en Manhattan y para septiembre ya tenía 5 tiendas funcionando. Quizás algo de eso influyó en que Starbucks está buscando vender su operación en China. Hace poco Reuters publicó que anda hablando con varios posibles interesados y evaluó su negocio en $5.000 millones. Acá en Latinoamérica también tenemos a un gran operador de la cadena, porque la mexicana Alsea maneja casi todos los Starbucks que hay en Latam y en Europa tiene varios, como por ejemplo en España, en Francia, en Bélgica, en Portugal, en Luxemburgo. Los argentinos nos acordamos mucho del lío que hubo cuando se quedaron sin vasos acá y sacaron un comunicado como casi pidiendo perdón de que habían tenido que usar vasos de industria nacional. Qué momentos increíbles que nos regala este país, por favor. En fin. Punto número 3. La vida después de Howard Schultz y el problema de reemplazarlo. Es indudable el rol fundamental que tuvo este hombre en la historia y en el crecimiento de la empresa. Llegó a ser nombrado como una de las personas más influyentes del mundo por la revista Time e incluso varias veces coqueteó con ser candidato a presidente de los Estados Unidos. Pero la empresa tuvo varios inconvenientes para sostener un liderazgo en la época post-Schultz. Él mantuvo el cargo de CEO desde 1987 hasta 2000, cuando se enfocó en la expansión internacional. Después, en 2008,
volvió durante una breve crisis cuando la empresa tuvo su primer trimestre de pérdida, que encima en ese momento estaba en plena guerra con McDonald's, que decía que era estúpido pagar $4 por un café de Starbucks. Toda esa siempre pelea que hay de carteles de publicidades en los Estados Unidos. En fin, volviendo al punto. En 2018 le cedió el puesto a Kevin Johnson, un ejecutivo que venía como director de operaciones de la cadena hace por lo menos una década. Con Johnson, por ejemplo, firmaron el acuerdo de $7.000 millones con Nestlé para que sea su distribuidor oficial de productos Starbucks en todo el mundo. Es más, ese mismo año Schultz se fue del directorio, pasó a ser presidente emérito, como un cargo más, lo jubilaron básicamente. El tema es que en 2022 Johnson decide retirarse y ¿quién volvió como DT interino? Claro, Howard Schultz. Recién un año después anunciaron al nuevo CEO que él mismo había elegido. En marzo de 2023 asumió Laxman Narasimhan, que venía del mundo del consumo masivo y tenía cero experiencia en tiendas. El resultado fue un desastre por todos lados, por donde se lo mire. Cayeron las ventas, conflicto con los sindicatos, acciones en picada y encima Schultz se puso en modo Riquelme 2011-2019. Howard empezó a tirar nafta desde LinkedIn diciendo que tenían que arreglar el negocio porque estaba en plena caída en desgracia, que no tenía alma, etc. El muchacho Laxman duró solamente 17 meses en el cargo y para reemplazarlo trajeron a un tipo que supuestamente hacía milagros. En septiembre de 2024 contrataron a Brian Niccol, que era conocido en la industria por haber levantado a Chipotle después de un mega escándalo que terminó con miles de clientes intoxicados. Justamente Niccol es el que anunció este plan de Back to Starbucks, de volver a las bases, de volver a Starbucks una cafetería otra vez, como un maga pero de café. Sin embargo, los últimos números empezaron a inquietar a los inversores. Y si Niccol no es tan milagroso como creíamos, ¿cuánto puede durar en el cargo? Pero de todos estos puntos que nombré, hay uno que se llevó la mayor atención en este tiempo, que afectó no solamente al negocio, sino también a la imagen de la empresa, y que tiene al nuevo CEO medio que en la cuerda floja. Y se trata del punto número 4, Starbucks versus el sindicato. La chispa de la sindicalización prendió rapidísimo y se habla además de una de las campañas de afiliación más aceleradas de toda la historia. Empezó en agosto de 2021 con algunas charlas entre empleados para unirse con el objetivo de pedir mejores condiciones laborales. Hablo de aumento salarial, de beneficios, aunque también se quejaban de falta de personal. Al poco tiempo la empresa trató de desactivar esto y anunció una inversión histórica en sus socios para incrementar el piso salarial. Comentario aparte, decirle socios a tus empleados para mí es una red flag desde el primer momento, pero bueno, qué sé yo. Cuestión que en diciembre de 2021 el sindicato Starbucks Workers United ganó la elección en una tienda en Buffalo y a partir de ahí escaló todo. La empresa, por su parte, arrancó con una campaña para disuadir al resto de que se unan a este nuevo sindicato. Desde beneficios a los empleados de tiendas que no se sindicalicen, hasta despidos y cierre de tiendas para evitar elecciones. Ellos, en su reporte financiero, decían que si crecía el sindicato era un riesgo, por principalmente el aumento de costo. Pero también mencionaban el daño a su reputación que podía traerles esta campaña antisindical. Según una encuesta de la consultora Gallup, el 70% de los estadounidenses aprueban a los sindicatos y es la imagen positiva más alta desde los 60. Es más, a partir del caso Starbucks se dispararon situaciones similares en Amazon, en Apple, en otras grandes corpos. Entonces, toda esta táctica de socavar al sindicato podía dañar la imagen de la compañía. Cuestión que, como dije, hubo afiliación récord. Pasaron de una tienda en 2021 a 650 en 2025. Ya con más fuerza en 2024 se sentaron a negociar un convenio colectivo, pero por ahora no hubo ningún acuerdo. En el medio hubo varias huelgas, como una bien grande en plena época de fiestas en 2024. Y ahora el sindicato SWU está en plena guerra con Niccol, el nuevo CEO. Apenas asumió, el ejecutivo dijo: yo respeto el derecho de los socios a elegir. Sin embargo, los trabajadores denunciaron ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales todos estos cierres y despidos. Uno de los temas tiene
tiene que ver con el sueldo de Nicole, que es bastante generoso. En 2024, por 3 meses de trabajo, recibió 97 millones de dólares, mientras que los baristas dicen que ganan en promedio $20 la hora. Aparte, le dieron un jet privado para que viaje desde su casa en California hasta las oficinas de Seattle para trabajar, sumado a los 10 millones de dólares en bono y a los 75 millones en opciones de compra de acciones. Entonces, todo esto armó un licuado que metió a Starbucks en esta especie de crisis, con los 2000 despidos, los cientos de cierres de tiendas. Igual, digo crisis entre comillas, porque bajaron las ventas aunque sigue ganando plata. No es que está al borde de la quiebra, pero ni de cerca. Sin embargo, Nicole lleva más de un año en el cargo y todavía no se ven cambios, por lo menos en el corto plazo. En teoría, todas estas últimas medidas tienen que ver con volver a la senda del crecimiento en 2026. Proyectan abrir nuevas tiendas, mejorar sueldos, tener más empleados en cada local y principalmente volver a esa esencia de cafetería cálida, que a uno le da ganas de quedarse tomando algo, charlando, comiendo. ¿Podrá volver a su eje? ¿Logrará resolver alguno de todos estos dilemas que tiene? Preguntas que hoy no tienen respuesta, pero bueno, las veremos en el futuro. Mientras tanto, este servidor se despide porque acá termina una nueva emisión de Las Biseláneas. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo, suscríbanse al canal, que eso me ayuda muchísimo. Y yo no tengo nada más para decir, les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. Woo!